17 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hablamos unos minutos de nuestra salud, como siempre, como todos los miércoles, gracias a la colaboración con HM/IMI Toledo. Y hoy hablamos de nuestras manos, en concreto de los accidentes laborales o lesiones, Lidia, que se puedan derivar de nuestros oficios, del trabajo que tengamos, ¿no? Sí, hoy nos acompaña el doctor Daniel Velarde, que es traumatólogo y cirujano de la mano en el grupo HM/IMI Toledo. Venga, pues le saludamos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los accidentes laborales o enfermedades derivadas del trabajo más comunes que pueden afectar a nuestras manos? Sí, lo más común son las enfermedades por movimientos repetitivos. Sobre todo nos afectan, producen tendinitis en los dedos de las manos, mucho síndrome del túnel del carpo, una tendinitis que afecta el lateral de la muñeca, que se llama tendinitis de Kerbein, y las epicondilitis, o que se conoce mucho como codo de tenista, pero que es infinitamente más frecuente que lo tenga uno pues por trabajos manuales, si trabaja en la limpieza, trabajos en los que se manipulan productos, es decir, cargas y demás de forma repetida, que por practicar tenis u otro deporte de raqueta. Sí, que no habrá cogido una raqueta en su vida y le dicen que tiene la enfermedad del codo de tenista y se queda así. Yo sigo esperando un tenista profesional en la consulta. Eso estaría bien. Por este problema. ¿Y en qué oficios son los trabajadores candidatos a sufrir algún tipo de esas lesiones? Pues es muy variado. Por ejemplo, en el caso del túnel del carpo y los dedos en resorte, el espectro es muy amplio, o sea, tenemos de trabajos manuales repetitivos, sin especial uso de la fuerza, pero sí de movimientos rutinarios, y también pues personas que trabajan en la oficina con mucho ordenador. Por ejemplo, los programadores es muy típico que hagan dedos en resorte. Luego, otros tipos de problemas, las epicondilitis y demás, pues como os decía, está muy relacionado a personas que trabajan en la limpieza, personas que son auxiliares en residencias de ancianos o en ayuda al domicilio, pues son pacientes que con mucha frecuencia vienen con estas dolencias. En esto, como pasa con las lesiones lumbares, por ejemplo, imagino que habrá errores que cometemos a la hora de afrontar nuestro puesto de trabajo y que pueden derivar en este tipo de lesiones en las manos. ¿Cuáles son los más comunes? Sí, quizás lo que identificamos con más frecuencia es, sobre todo, falta de una cierta preparación física, digamos, para el trabajo que están haciendo. Muchas veces pues está la persona desocupada o viene de otro proceso de enfermedad y demás, ha perdido masa muscular y de repente le sale un trabajo pues en el que tiene que estar 8 o 10 horas continuas haciendo pues, movimientos repetidos, y se sobrecargan las articulaciones, los tendones que mueven nuestras manos, y eso produce la inflamación y los síntomas que tiene el paciente. Luego, siempre cuando tenemos un trabajo de estas características, pues hay mejor y peor técnica. Hay que utilizar pues las ayudas técnicas que tenemos en el trabajo, seguir las instrucciones de los departamentos de prevención de riesgos laborales para tratar de hacer las cosas con la mayor seguridad posible. Tratar de respetar los descansos, los tiempos de descanso también es muy importante, porque si no descansamos no nos podemos recuperar del desgaste natural del día a día. Ha comentado que una de las dolencias más comunes es la del síndrome del carpo. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? El síndrome del túnel del carpo es un problema bastante peculiar en el que se nos duermen, se nos adormecen los dedos pulgar, índice, corazón y la mitad del dedo anular. Y esto se produce porque se produce una compresión, un exceso de presión a nivel de la muñeca, justo donde pasan los pliegues de la muñeca hacia los dedos. Va un nervio que da la sensibilidad de esos dedos, el nervio mediano, que va acompañado de unos tendones que cierran los dedos, los flexores de los dedos. Esos tendones, su envoltorio aumenta de volumen, aumenta la presión y estrangulan, digamos, al nervio mediano contra una estructura rígida que hay ahí, que es el ligamento transverso del carpo, como si fuera una tela muy dura. Ese problema hace que se nos duerman las manos, y sobre todo para el paciente lo más molesto suele ser por las noches. Se acumula un poco más de líquido, por las noches te despierta y te puedes tirar 1 a 2 horas intentando que la mano se recupere, y claro, no te deja dormir. Y esto, si te pasa 2 o 3 veces por semana, es insufrible. Claro. ¿Qué es lo que lo provoca, que aparezca este síndrome de túnel carpiano? Pues es multifactorial. Ya. O sea, tenemos pacientes, como hablábamos antes, con tareas repetidas. También la gente que trabaja en cámara frigorífica y demás, eso le pone más estrés a la mano. Y luego también hay un componente que sabemos que es degenerativo, incluso hormonal, y hace que aparezca más pues pasados los 50, 60 años, y sobre todo en relación con la perimenopausia. También aparece en las embarazadas, precisamente por esos cambios
hormonales, aunque eso en la mayoría de los casos son reversibles. Una vez que ya se tiene al niño, pasa la lactancia, tiende a enfriarse y deja de molestar. ¿Le afecta más a hombres o mujeres por igual? Al final, digamos que es más o menos igual. Bueno, aunque tiene estos picos de incidencia, como hablábamos, con los cambios hormonales que se notan más en las mujeres, al final, digamos, en el promedio de la vida, la incidencia es muy parecida y es casi 50-50. Puede haber lesión o luego puede haber simplemente molestia. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer pensar de que aquí hay un problema, de que estamos padeciendo este síndrome del túnel carpiano? Yo generalmente lo que más motivo de consulta es o que se caigan las cosas, que no notemos bien las cosas cuando llevas conduciendo una hora, los desplazamientos al trabajo y demás, que no notes el volante, que se duerma la mano. Y lo más crítico es lo que hablábamos antes, de que te despiertes por las noches. O sea, si estás 2-3 veces por semana que no descansas bien, o sea, eso es el criterio principal que utilizo para decirle a un paciente, mire, ya deje de aguantar esto, de soportar esto. Claro. Esto tiene tratamiento y lo podemos curar, pues se cura. ¿Pero se duermen solo durante la noche o durante todo el día? Puede ser en cualquier momento del día, pero lo más típico es durante la noche. Es lo más típico. Generalmente, si estamos haciendo tareas que precisamente tiran de esos tendones, que son la raíz del problema, pues también puede aparecer a lo largo del día. Bueno, hablemos del tratamiento para afrontar este síndrome del túnel carpiano. ¿Cuál es el más frecuente? Sí. En las etapas iniciales, es decir, si uno lleva pocos días que se le duerme la mano, que no es una cosa muy intensa, pues se puede tomar un poquito de antiinflamatorios, incluso hacer algo de fisioterapia. En las primeras etapas en las que se duermen por la noche, hay unas férulas que ponen la mano en posición recta, digamos, horizontal, y que se pueden utilizar como paliativos. Si el túnel del carpo lleva ya unos pocos meses, 2-3 meses, no mejora este síndrome y te está despertando, ya el tratamiento es cirugía. Vale, el tratamiento hay que hacer unas pruebas para confirmar que no haya otras patologías asociadas, pero el tratamiento es una cirugía que es sencilla, entre comillas, se hace con anestesia local, tiene muy poco riesgo en general por ser una incisión pequeña y por hacerse precisamente de forma ambulatoria y con anestesia local, es decir, está accesible a personas desde muy jóvenes hasta muy ancianos y el alivio en la grandísima mayoría de los casos es inmediato. Ya. Es inmediato. ¿Y la recuperación es rápida después de la intervención? Sí. De los síntomas del síndrome del túnel del carpo, en los casos leves a moderados, digamos la clasificación que utilizamos, es instantáneo. O sea, ya esa noche no se te duerme la mano. Ya que se pasa la anestesia. ¿Instantáneo y tampoco reversible o puede volver? No inmediatamente. O sea, las recidivas verdaderas, o sea, cuando vuelve la enfermedad, normalmente consideramos que es a los 8 o 10 años y no es frecuente tampoco. O sea, si pasa algo antes, consideramos que hay otro problema. Pero las recidivas de verdad son muy raras. La recuperación de la cirugía en sí, como tal, la herida y demás, a los 7 días se pueden cortar los puntos. A las 3 semanas ya uno está haciendo vida prácticamente normal, conduciendo, haciendo esos quehaceres diarios. Y ya para trabajos de fuerza, o sea, más de 20 kilos, tareas que tengan mucha presión sobre la palma de la mano, sí que hay que esperar entre 6 y 8 semanas, dependiendo un poquito de cómo sea la cicatrización del paciente y la evolución sobre todo del dolor. Ya no tanto por la afectación de la enfermedad, sino que la cicatriz está en un sitio de manipulación y duele. ¿Hay que hacer rehabilitación? Casi nunca. No. Casi nunca. En algunos pacientes que tienden a hacer más adherencias en la cicatriz, igual que por fuera, vemos por los queloides y demás, que no todo el mundo cicatriza igual, que las cicatrices se notan más o menos, por dentro también eso puede variar. Los pacientes que tienen una cicatrización un poquito más complicada sí que requieren fisioterapia, pero no son ni el 10% de los pacientes, o muy pocos. Bueno, pues muy interesante, sin duda, y por desconocido muchas veces lo que son las lesiones en la mano. Doctor Daniel Velarde, traumatólogo y cirujano de la mano en el grupo de HM IMI Toledo, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Buen día.